Exactamente a las 6:00 a.m., mi nuera golpeaba la puerta principal y gritaba mi nombre tan fuerte que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Me quedé en completo silencio detrás de las cortinas mientras ella exigía que la dejara entrar. Minutos después, llegó mi hijo con un mazo y gritó que derribaría la puerta si era necesario. Creían que todo lo que tenía era suyo. Lo que no sabían era que alguien ya estaba dentro de la casa conmigo. Y cuando finalmente se abrió la puerta, la verdad que se escondía tras mí cambió sus vidas para siempre. Me llamo Margaret, y a mis 71 años creía haber dedicado toda mi vida a construir algo significativo para mi familia. Mi difunto esposo y yo trabajamos durante décadas. Ahorramos cada centavo que pudimos y finalmente terminamos de pagar una hermosa casa que se convirtió en el centro de todas las fiestas y reuniones familiares. Después de que mi esposo falleciera, me sentí sola. Así que me apoyé mucho en mi hijo Daniel y su esposa Rebecca. Confiaba plenamente en ellos porque eran familia y asumí que querían lo mejor para mí. Durante varios años, todo parecía normal, pero poco a poco empecé a notar pequeños cambios en la forma en que me trataban cada vez que el dinero o las propiedades entraban en la conversación. Las primeras señales de alerta fueron tan sutiles que las ignoré. Rebecca me preguntaba constantemente sobre mi testamento, mis ahorros y quién heredaría la casa. Daniel insistía en que solo quería ayudarme a administrar mis finanzas. Pero todas las conversaciones terminaban de alguna manera con sugerencias sobre la transferencia de la propiedad o la inclusión de su nombre en documentos importantes. Cada vez que dudaba, se ofendían y me recordaban que eran la única familia que me quedaba. Su presión aumentó tan gradualmente que casi me convencí de que provenía del amor. Sin embargo, en el fondo, algo no me cuadraba, y esa sensación se volvió imposible de ignorar después de una conversación inesperada con el gerente de mi banco. Una tarde, el gerente me informó en privado que se habían realizado varias consultas inusuales sobre mis cuentas. Aunque no se había retirado dinero, alguien parecía extremadamente interesado en comprender cómo estaban estructurados mis activos. La información me inquietó porque nunca había autorizado a nadie a investigar mis finanzas. Casi al mismo tiempo, escuché a Rebecca hablando por teléfono sobre las reformas que planeaba hacer en mi casa algún día. Describía los cambios como si la propiedad ya fuera suya. Por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de que mi hijo y mi nuera estuvieran esperando una herencia en lugar de preocuparse por mí como persona. Decidida a descubrir la verdad, contraté discretamente a un detective privado. Esperaba tranquilidad, pero lo que recibí destrozó por completo mi confianza. Durante las semanas siguientes, las pruebas revelaron que Daniel y Rebecca habían estado consultando con abogados, discutiendo formas de hacerse con el control de mi propiedad y diciéndoles a sus amigos que pronto serían los dueños de la casa. El investigador descubrió mensajes que demostraban que creían que yo acabaría mudándome a una residencia de ancianos, lo que les permitiría tomar posesión mucho antes de lo previsto. Leer esos informes fue como volver a perder a mi marido. Las personas que más quería ya estaban planeando un futuro que no me incluía. En lugar de enfrentarme a ellos de inmediato, decidí protegerme primero. Actualicé mis documentos legales, revisé todas mis cuentas, reforcé las medidas de seguridad y cambié todas las cerraduras de la propiedad. Lo más importante fue que contacté al abogado que había administrado el patrimonio de mi familia durante años y concerté una reunión privada. Juntos, creamos un plan que garantizaría que mis deseos se respetaran y fueran imposibles de impugnar. Un juez jubilado, amigo de la familia desde hace mucho tiempo, también accedió a presenciar la firma de los documentos finales. Cuando todo estuvo listo, sentí algo que no había experimentado en meses. Me sentía segura. 3 días después llegó la tormenta. Exactamente a las 6:00 de la mañana, Rebecca comenzó a golpear mi puerta principal. Su voz resonó por todo el vecindario mientras exigía saber por qué su llave ya no funcionaba. Mantuve la calma y me negué a responder. Poco después, llegó Daniel con un mazo pesado. Furioso y con el rostro enrojecido, gritó que no tenía derecho a dejarlos fuera y me acusó de estar siendo manipulada por extraños. Observando desde la ventana, me di cuenta de que a ninguno de los dos les preocupaba mi bienestar. Su ira provenía de haber perdido el acceso a algo que creían que les pertenecía. Mientras sus gritos se intensificaban, un vehículo negro entró en la entrada de la casa. Daniel se quedó mudo de repente al reconocer a la persona que salía.
Era el abogado que gestionaba mi patrimonio, acompañado por el juez jubilado y un agente uniformado. Rebecca cambió inmediatamente de tono e intentó mostrarse preocupada, pero ya era demasiado tarde. El abogado les informó con calma que todos los trámites legales se habían finalizado y que la propiedad seguía estando exclusivamente bajo mi control. Entonces reveló algo que ninguno de los dos esperaba. La mayor parte de mi patrimonio se había transferido a un fideicomiso benéfico que financiaría becas y programas comunitarios tras mi fallecimiento. Se les fue el color de la cara. Todo aquello con lo que contaban se desvaneció en un instante. Daniel discutió. Rebecca lloró, y ambos insistieron en que había habido un malentendido. Entonces el abogado presentó copias de mensajes, grabaciones y pruebas recopiladas durante la investigación. Todas las excusas se derrumbaron al instante. Las personas que estaban frente a mi casa se vieron obligadas a afrontar sus propias acciones ante los testigos. Por primera vez, comprendieron que la avaricia les había costado mucho más que dinero. Había destruido la confianza de la persona que más los amaba. Al terminar la reunión, finalmente abrí la puerta y salí. El vecindario se había quedado en silencio, y todos esperaban a ver qué sucedería a continuación. Miré directamente a mi hijo y le dije que la herencia se puede reemplazar, pero el carácter no. Le expliqué que la riqueza nunca fue el verdadero problema. El problema era que habían dejado de verme como una madre y habían empezado a verme como una oportunidad. Ninguno de los dos pudo mirarme a los ojos. Sin decir una palabra más, se marcharon, dejando atrás el futuro que habían planeado durante años. Meses después, la vida volvió a ser tranquila. El fideicomiso benéfico empezó a ayudar a estudiantes a acceder a una educación que de otro modo no podrían costear, y me reconfortó saber que mis ahorros crearían oportunidades en lugar de alimentar la avaricia. Daniel finalmente se puso en contacto conmigo para disculparse sinceramente, y aunque el perdón llevó tiempo, la responsabilidad fue lo primero. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la mayor lección no era sobre dinero ni propiedades. Era sobre reconocer quién te valora de verdad antes de que sea demasiado tarde. La mañana en que mi hijo llegó con un mazo, esperaba derribar una puerta. En cambio, la verdad derribó todas las mentiras que se habían estado escondiendo tras una sonrisa. Pensaban que la casa los estaba esperando. Pensaban que las cerraduras eran el problema. Pensaban que la puerta escondía su futuro. Pero cuando finalmente se abrió esa puerta, descubrieron algo mucho más poderoso que una herencia. Descubrieron la verdad, y la verdad los dejó pálidos.